El feminicida de Iztacalco, el caso de Miguel Cortés Miranda, mejor conocido como el Jeffrey Dahmer mexicano. En la oscuridad de un edificio común en Iztacalco, una joven de 17 años llamada María José Castillo Calles regresaba a su hogar con unas compras simples cuando un vecino en quien confiaba por su apariencia tranquila y educada irrumpió en su vida para desatar un infierno que no solo acabaría con ella sino que destaparía una serie de horrores acumulados durante más de una década, dejando a la policía y a la sociedad ante un misterio que obligaba a preguntar: ¿cuántas vidas más se habían perdido en silencio sin que nadie lo sospechara hasta ese fatídico momento? Miguel Cortés Miranda nació el 25 de octubre de 1984 en la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México, en México. Provenía de un entorno familiar afectado por la violencia intrafamiliar durante su infancia, según revelaciones de su hermana y sus propias declaraciones. Se graduó como químico bacteriólogo parasitólogo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y trabajó en varios laboratorios de la capital. Su personalidad combinaba un encanto superficial con amabilidad aparente que le permitía integrarse en la sociedad mientras ocultaba rasgos de comportamiento antisocial. Entre sus intereses destacaban el cine, el teatro, el turismo, la literatura y el aprendizaje de varios idiomas, además de participar en activismo por los derechos de los animales y causas como el feminismo y los derechos de la comunidad LGBT. Sus sueños incluían el reconocimiento profesional en el campo científico, pero en realidad anhelaba una fama oscura que solo revelaría con el tiempo a través de acciones que nadie anticipaba. Los hechos del caso iniciaron en el año 2012 cuando Amairani Roblero González, de 18 años, desapareció el 1 de agosto en Iztapalapa después de un encuentro con Miguel Cortés Miranda, quien la conocía y la invitó a un lugar que nunca reveló. El desarrollo de ese primer crimen consistió en que el agresor la privó de la libertad, la agredió sexualmente y luego la asesinó desmembrando el cuerpo para ocultar los restos en su domicilio. La investigación inicial de esa desaparición no vinculó al sospechoso porque no se realizaron cruces de datos con personas cercanas a ella y los reportes de testigos que la vieron por última vez quedaron sin seguimiento detallado. En el mismo año 2012, Karen Ornelas Balsataz asistió a una fiesta en la casa de Miguel Cortés Miranda y después de que él la acompañara al metro nunca más se supo de ella. El desarrollo de ese crimen siguió el patrón de privación de libertad, agresión sexual y asesinato con posterior desmembramiento y almacenamiento de restos en el mismo lugar. Los testimonios de asistentes a la fiesta indicaron que ella salió con el agresor, pero la investigación omitió profundizar en esa conexión y no se revisaron cámaras cercanas al metro en ese momento. El 7 de febrero de 2015, Frida Sofía Lima Rivera desapareció en Iztacalco tras ser vista en fotografías con Miguel Cortés Miranda, quien mantenía contacto con ella. El desarrollo del crimen incluyó el ataque en un momento de confianza, la agresión sexual, el asesinato y el desmembramiento con los restos guardados junto a los anteriores. La investigación de esa desaparición falló al no relacionar las fotos públicas ni los vínculos sociales y omitió peritajes tempranos en el círculo cercano del sospechoso. El 30 de noviembre de 2018, Viviana Elizabeth Garrido, compañera de trabajo de Miguel Cortés Miranda, desapareció después de ser vista por última vez en una parada de autobús con él. El desarrollo del crimen repitió el patrón de invitación privada, agresión sexual, asesinato y desmembramiento con almacenamiento de restos. Los testimonios de colegas indicaron la última vista, pero la investigación omitió revisar registros de transporte y no conectó el caso con las desapariciones previas pese a la coincidencia del sospechoso común. Los últimos momentos antes del crimen final ocurrieron el 16 de abril de 2024 cuando María José Castillo Calles regresó de realizar compras en una tienda cercana a su departamento ubicado en la calle 16 de septiembre en la alcaldía Iztacalco. En ese preciso instante, Miguel Cortés Miranda, quien residía en el mismo edificio unos pisos arriba, aprovechó la oportunidad para entrar al lugar y comenzar el ataque. El desarrollo del crimen ocurrió de manera rápida y brutal, ya que Miguel Cortés Miranda abusó sexualmente de María José Castillo Calles y luego la apuñaló en varias ocasiones antes de estrangularla hasta causarle la muerte. Cuando la madre de la joven Cassandra Calles llegó al departamento poco después y descubrió la escena, intentó defender a su hija, lo que resultó en que Miguel Cortés Miranda la atacara con el mismo cuchillo, causándole heridas graves en la tráquea y en el pulmón, aunque ella logró sobrevivir al incidente.
Los registros en cámaras de seguridad no se documentaron en el interior del edificio, pero los testimonios de testigos oculares fueron fundamentales para reconstruir los hechos. Una vecina escuchó los gritos provenientes del departamento número 1 y al acercarse encontró a Cassandra Calles sangrando en el descanso de las escaleras mientras intentaba detener la hemorragia con un trapo. La misma vecina interceptó a Miguel Cortés Miranda mientras intentaba huir y le encontró un cuchillo de 30 centímetros manchado de sangre escondido en el pantalón. Otros vecinos acudieron alertados por los gritos y lograron acorralar al agresor hasta que llegó la policía. Las evidencias recolectadas incluyeron el cuchillo ensangrentado, cortinas manchadas de sangre en el departamento de la víctima y la admisión inicial del agresor, quien pidió la presencia de su abogado mientras hacía gestos burlones hacia la familia. No hubo contradicciones inmediatas en los testimonios que coincidían en la secuencia de eventos desde el regreso de la joven hasta la detención. La investigación criminal inició inmediatamente después de la detención, que ocurrió a las 10:40 de la mañana del 16 de abril de 2024, cuando la policía arribó al lugar y detuvo a Miguel Cortés Miranda entre abucheos de los vecinos indignados. Al registrar el departamento del sospechoso, las autoridades encontraron 20 conjuntos de restos humanos, incluyendo 5 cráneos, identificaciones oficiales de mujeres desaparecidas, celulares, libretas con anotaciones detalladas de crímenes, un serrucho y material quirúrgico, además de manchas de sangre y rastros biológicos. Estos hallazgos revelaron fallos previos en la investigación, ya que desapariciones anteriores de mujeres conocidas por el sospechoso no habían sido vinculadas a él, a pesar de conexiones evidentes como haber sido visto por última vez con algunas de ellas. La búsqueda y rescate se centró en la madre Cassandra Calles, quien fue trasladada de urgencia a un hospital para recibir tratamiento por sus heridas graves, mientras que María José Castillo Calles fue declarada sin signos vitales en el lugar de los hechos. El hallazgo final ocurrió durante el registro del apartamento, donde los restos óseos fueron enviados para análisis genéticos que permitieron identificar al menos a 2 víctimas previas, confirmando la naturaleza serial de los crímenes. Las versiones oficiales de la Fiscalía de la Ciudad de México indicaron que Miguel Cortés Miranda fue vinculado a proceso por el feminicidio de María José Castillo Calles y la tentativa de feminicidio contra su madre, además de 2 homicidios adicionales correspondientes a Amairani Roblero González y Frida Sofía Lima Rivera. Peritajes psicológicos realizados durante la investigación revelaron rasgos de psicopatía y narcisismo en el perfil del acusado, aunque él mantenía una actitud arrogante y sin arrepentimiento. La resolución del caso en términos de justicia se vio truncada cuando Miguel Cortés Miranda permaneció detenido en el reclusorio Oriente en aislamiento preventivo, donde era visto como arrogante por otros reclusos y donde leía libros sobre asesinos seriales mientras admiraba figuras notorias del mismo tipo. Durante su estancia en prisión adelgazó drásticamente de 90 kilogramos iniciales y realizó llamadas telefónicas a familiares de sus víctimas para burlarse de ellos y afirmar que no se arrepentía de sus actos. El 13 de abril de 2025 sufrió una caída desde la litera que le provocó un traumatismo cráneoencefálico combinado con una intoxicación por medicamentos controlados que tomaba regularmente, lo que derivó en un paro cardiorrespiratorio y su muerte en el Hospital General de Iztapalapa. La investigación se cerró prematuramente debido a su fallecimiento sin que se dictara una sentencia, y el destino de los responsables quedó sin cierre judicial completo, aunque se continuó indagando sobre otras posibles víctimas, como Karen Ornelas Balsatás, desaparecida en 2012, Viviana Elizabeth Garrido, desaparecida en 2018, Claudia Andrea, desaparecida en 2019, y varias más cuyos restos podrían corresponder a los encontrados. La muerte de Miguel Cortés Miranda dejó un impacto profundo en la familia de las víctimas, quienes expresaron su frustración por no haber obtenido justicia completa a través de un juicio y una condena formal. En la sociedad, el caso generó un debate sobre la seguridad en las colonias populares y la necesidad de mejorar las investigaciones de desapariciones de mujeres en la Ciudad de México. En la memoria colectiva, el suceso permaneció como un recordatorio sombrío de cómo un individuo común podía ocultar una cadena de horrores durante años, afectando la confianza pública en el sistema de justicia y recordando las vidas perdidas que nunca recibieron el cierre esperado. ¿Cuántas mujeres más gritaron en silencio dentro de ese edificio antes de que el vecino educado decidiera que María José sería la última? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos.
Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de Sus